Bueno, muy pero muy buenos días, chicos. Estamos dando inicio entonces a esto que sería algo así como la séptima clase, ¿eh? Y justamente el título de la clase, como lo indica ahí la pantalla, es hidrografía. Vamos a estar hablando entonces sobre esta ciencia, perdón, esta ciencia que justamente estudia las aguas del planeta. La hidrografía se encarga del estudio de todas las aguas que podemos llegar a encontrar en el planeta, los océanos, los mares, los ríos, lagos, lagunas, pantanos, las aguas subterráneas. También se va a estudiar y analizar las aguas congeladas, los glaciares, por ejemplo, ¿sí? Las aguas en estado sólido que hay en los polos, etcétera. Bien, nosotros vamos a estar haciendo un estudio sobre justamente las características de los ríos, bien, fundamentalmente, y algunas otras características. En cuanto al río, la primera definición que vamos a dar es lo que es una cuenca. La cuenca de un río es la superficie en kilómetros cuadrados que abarca un río y sus afluentes. ¿Mm? Todo eso que estamos viendo, toda esa superficie que abarca el río principal, con todos los afluentes, ya vamos a ver qué son los afluentes, que contienen ese río. Toda esa superficie es la cuenca de un río. Y un río puede tener diferentes desagües. Bien, vamos a ver que vamos a encontrar tres tipos de desagües diferentes, fundamentalmente. Vamos a tener un desagüe exorreico cuando el río descarga sus aguas en el mar, en el océano. Bien, todos los ríos que llegan al mar, eh, que desaguan sus aguas en el mar, son ríos exorreicos. Otro tipo de desagüe va a ser el endorreico, es decir, son aquellos ríos que van a desaguar sus aguas en lagos, lagunas o también en otros ríos. Bien, ahí en ese caso el río sería un afluente, pero ahora lo vamos a ver con una imagen para explicarlo mucho mejor. Esta imagen que estamos viendo aquí entonces es justamente una cuenca endorreica, es decir, las aguas quedan en el interior del continente, por eso es endorreico, en el interior, exorreico en el exterior, es decir, que desagua sus aguas en el mar. Bien, y por último vamos a tener una cuenca o un río, puede ser arreico. Esto es el prefijo a sin desagüe. Significa que el río se termina secando y puede ser que se seque por varios motivos diferentes. En este caso vemos una imagen del río Desaguadero, donde sus aguas se secan debido a la evaporación o infiltración. Pueden ser dos motivos diferentes por los que un río se seque. También por el consumo del hombre, lo que pasa muy a menudo, y en este caso la imagen que veíamos, el río Desaguadero es un río que se seca debido a que se han construido a lo largo de su curso diferentes embalses, de los cuales el agua se utiliza para riego, para consumo, y el río que antes desembocaba en el río Colorado, hoy ya no lo hace, se termina secando, sus aguas no pueden llegar a este río que les decía. Bien, entonces vamos a tener tres tipos de desagües diferentes, o cuencas diferentes también, según el desagüe que tengan. Es los ríos que desembocan en el mar, cuencas exorreicas, ríos que desembocan en lagos, lagunas u otros ríos, que son cuencas endorreicas, y los ríos que se secan, que son las cuencas arreicas, sin desagüe. Bien,
todos los ríos, todos los ríos se van a dividir, está, perdón, todos los ríos se van a dividir en tres partes diferentes. Vamos a tener el río se va a dividir en el curso alto, el curso medio y el curso bajo. Bien, justamente la parte alta del río va a coincidir con la naciente, con el lugar, con la zona que también se denomina cabecera, y el curso bajo va a estar relacionada con la zona donde desemboca el río, es decir, con la desembocadura del río. Bien, y cada una de esas partes va a tener características particulares, porque el río a medida que va recorriendo, a medida que va siguiendo su curso, no es lo mismo en la parte alta, en la naciente, no va a tener las mismas características que en la parte media y mucho menos que en la parte baja, que en la zona de la desembocadura. Vamos a ver entonces justamente cuáles son esas características que tiene el río en sus diferentes partes. Vamos al curso alto del río. ¿Mm? Bien, en el curso alto del río, el río se va a caracterizar justamente en la naciente, en la zona de la cabecera, por ser ríos rápidos. Es decir, primero, habíamos definido ya con algunas burbujas lo que era un río. Un río es un curso de agua, eh, es un curso de agua en movimiento debido a la pendiente que posee. Justamente en la zona de la naciente, esta pendiente, la parte alta del río, esta pendiente es muy pronunciada por lo que las aguas van a correr a muchísima velocidad. Justamente en esta zona los ríos no son navegables solamente por pequeñas embarcaciones como pueden ser, como estamos viendo ahí en la imagen, donde se utilizan gomones, kayak, pero no pueden ser utilizados para la navegación comercial. ¿Está? Eh, entonces, como les decía, debido a la pendiente pronunciada, son ríos rápidos, son ríos que no llevan mucho caudal de agua. Cuando hablamos de caudal de agua, estamos hablando de la cantidad de agua. El caudal es la cantidad de agua que lleva un río. Los ríos en su naciente no llevan mucha cantidad de agua, son ríos más bien playos y angostos. ¿Está? Justamente, como les decía a algunos compañeros, el hecho de que en estas embarcaciones sea el uso obligatorio de cascos es justamente por si se caen para no golpearse con las rocas que hay en el fondo, ya que es muy playo el río. Bien, eh, en la parte alta del río va a haber una carencia de afluentes, no va a haber muchos afluentes. Y acá utilizamos esta imagen justamente, perdón, justamente para explicar lo que es un afluente. Como estamos viendo, acá vemos un río principal, el río más importante, y vemos como otro río se le une. Ese río que se le une al principal se llama afluente. Entonces vamos a encontrar que hay ríos, como por ejemplo el Paraná, que va a tener diferentes afluentes, como por ejemplo el Salado, o como por ejemplo el río Paraguay, que son ríos, son afluentes del río Paraná, son ríos que se unen a otro río más importante. Bien, en la parte alta, en la naciente, en el curso alto, vamos a encontrar que no hay muchos afluentes y si los hay, son muy pequeños. ¿eh? Eh, Bien, otra característica que tienen los ríos en la parte alta, no solamente como les dije es el poco caudal de agua, sino que la variación de la cantidad de agua a veces va a estar dada por de dónde viene el agua. Esto se llama régimen de un río. Los ríos de montaña, por lo general, sus aguas, el río aumenta su caudal
en primavera y verano, justamente cuando se producen los deshielos, cuando la nieve en la montaña se derrite, ahí es cuando el río lleva mayor caudal de agua, mayor cantidad de agua, el río por ende crece, ¿sí? Mientras que en el invierno el río baja su caudal de agua, debido a que la nieve permanece congelada. ¿Mm? Otro régimen del río puede ser un régimen pluvial, es decir, cuando el caudal de agua aumenta debido a las lluvias. Esto pasa con, por ejemplo, el río Paraná, que es un río que aumenta su caudal por las lluvias. Entonces tenemos un régimen glaciar cuando las nieves se derriten, un régimen pluvial cuando el agua proviene de las lluvias y en algunos casos, en algunos ríos, el régimen también es subterráneo, es decir, el río se nutre de aguas que vienen de las profundidades a través de los manantiales, etcétera. Bien, eh, otra característica que van a tener los ríos en su parte alta es que el lecho, cuando hablamos del lecho de un río, estamos hablando del fondo, del piso del río, ¿está? El lecho del río, por lo general, en el 95% de los casos de los ríos de montaña, el lecho va a ser rocoso. Vamos a ver que a medida que avancemos al curso medio y al curso bajo, esto va a cambiar, va a dejar de ser un lecho rocoso. En otros ríos no, ¿eh? No es una característica que se dé en todos, por eso digo que en la mayoría de los casos va a suceder esto. Por ejemplo, el río Uruguay es un río que posee un lecho rocoso, no solamente en sus nacientes, sino también a lo largo de casi todo el río, el curso medio y parte del curso bajo. Por eso es un río poco navegable, o navegable por embarcaciones de poco calado. Ahora vamos a ver eso. Bien, aquí en esta imagen estamos viendo un río cuyo lecho está seco, es decir, es un río que justamente esta imagen es de un arroyo en la provincia de San Luis, donde se nutre de las lluvias que se dan en las sierras. Está claro, en determinada época del año, cuando se dan las lluvias en las serranías, este río comienza a llevar agua, pero en la época de sequía queda, como ustedes lo están observando ahora, seco y se puede ver el lecho. Después hay ríos que no se ve el lecho porque durante todo el año llevan agua. Bien, en la parte alta del río también vamos a encontrar diferentes saltos. Un salto es una caída de agua, ¿está? Y vamos a encontrar saltos de agua, está claro, como este que estamos viendo aquí, que es el salto del río Agrio, eh, pero cuando esa caída de agua es más grande, es un poco más grande, ya en la mayoría de los casos deja de llamarse salto para llamarse, como vemos aquí, perdón, como vemos aquí en esta imagen, para llamarse cascada. Un salto de agua un poco más grande deja de llamarse salto y se llama cascada. Sigue siendo un salto de agua porque es una caída de agua. Bien, pero al ser de mayor tamaño, la denominación que recibe es la de cascada. Cuando el salto es mucho mayor, mucho más grande, lo vamos a llamar catarata, ¿sí? Como las que encontramos en la provincia de Misiones. Bien, son saltos muy pero muy grandes de agua. Estos no hay tantos en el mundo, está claro. Cataratas hay muy pocas, como les decía en la clase, las cataratas del Niágara, las de aquí, del Iguazú, las cataratas Victoria en África, son pocas las cataratas que hay. El, saltos y cascadas sí vamos a encontrar muchísimos. Bien, por lo general, en la parte alta del río, entonces, vamos a encontrar numerosos saltos,
debido al desnivel que hay, a las rocas que hay. No son ríos profundos, como les decía, son más bien ríos playos. La época del año en que más crece su caudal es la época de primavera y verano, y es cuando se nota su mayor profundidad. En la época de invierno, sin duda que los ríos de montaña, estos ríos rápidos, de, el caudal disminuye considerablemente. Bien, y en esta zona, vuelvo a repetir, no son navegables por embarcaciones de gran calado. En el curso medio del río, ¿sí? Vamos a encontrar que ya los afluentes, la cantidad de ríos que se unen al río principal, van a ser mucho más grandes. El, el río va a comenzar a presentar, como vemos ahí en la imagen, en la parte media, va a comenzar a presentar curvas, está claro, esas curvas pronunciadas, como vemos aquí, estas curvas pronunciadas se denominan meandros y se forman debido a que la velocidad del río comienza a disminuir. Si bien debido a los afluentes que aparecen de mayor tamaño, el caudal de agua aumenta, ¿sí? También es real que la velocidad disminuye. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la pendiente que teníamos en la parte alta, muy pronunciada, donde aquí en la llanura aluvial la pendiente es mucho menor. Por eso es que el río, si bien lleva mayor caudal de agua, debido a los afluentes, su velocidad va a ser menor. Eso, acá vemos una imagen justamente sobre esto que les decía, estas curvas que comienza a presentar el río debido a esa baja de la velocidad que tiene, ¿sí? Y como les decía, si bien la velocidad baja, el caudal, el caudal de agua, la cantidad de agua aumenta, por lo que el cauce del río, el cauce es esa hondonada que vemos ahí en la imagen por donde corre el río, aumenta no solamente en el ancho, sino también en la profundidad. Sí, el río en su parte media no solamente va a ser más ancho porque lleva mayor caudal de agua, sino también más profundo. ¿Mm? A pesar de que corra más lentamente debido al poco desnivel que vamos a tener. Bien, y llegamos por último al curso bajo del río, a esa zona del río que va a coincidir justamente con la desembocadura. En esta parte el río va a correr mucho más lentamente, ¿sí? Se van a presentar algunos meandros y también algunos meandros abandonados, una zona por donde antes corría el río, pero que dejó de hacerlo, ¿sí? Una curva que quedó separada del río. Bien, aquí en esta parte, en el curso bajo del río, el río se va a ensanchar mucho más todavía, va a llevar mucho más caudal de agua, pero va a correr más lentamente, por lo que los sedimentos que lleva el río, habíamos explicado, los sedimentos son toda esa materia que lleva el río y que en algunos casos le da el color particular. En el caso del río Paraná, ese color rojizo, pardo rojizo que tiene, se debe a los sedimentos que trae, que vienen desde Bolivia, debido a que vienen por el río Pilcomayo, que se une al Paraguay y este al Paraná. Esos sedimentos que trae, ¿está claro? Esas partículas que trae en suspensión el río y que no se habían depositado, porque en la naciente el río corre rápido, en el curso medio disminuye su velocidad, aquí donde la velocidad disminuye mucho más, esos sedimentos comienzan a depositarse en el fondo, está claro, dando lugar
a dos tipos de desembocadura muy particulares. Una de esas desembocaduras es lo que conocemos como delta, está claro que es la desembocadura del río, está claro, donde se han formado islas en su interior. Yo les decía, los sedimentos que comienzan a depositarse en el fondo, llega un momento que afloran, surgen del agua, dando lugar a la formación de estas islas que vemos aquí. ¿Está claro? En nuestro país el delta más importante que hay es justamente el delta del río Paraná, que lo podemos ver cuando vamos aquí cerquita nomás, en la ciudad de Tigre, ya estamos en contacto con la zona del delta. Bien, el delta del río Paraná va a ser muy grande, llegando hasta la provincia de Entre Ríos, algunas islas, por ejemplo, la ciudad de Colón, está donde vamos a encontrar también muchas islas que comienzan a surgir a lo largo del río para hacerse mucho más notorias y en mayor cantidad en la zona de la desembocadura, donde el río Paraná desemboca en el río de la Plata. Bien, pero y otro tipo de desembocadura es el que estamos viendo aquí, que es justamente la desembocadura del río de la Plata, sí, donde los sedimentos, si bien se depositan en el fondo, todavía no han dado lugar a esa formación de islas, está claro, como sí se da en el río Paraná, es decir, las islas no han surgido, el río de la Plata, si bien es el río más ancho del mundo, es un río de poca profundidad, justamente por donde navegan los barcos de gran calado que llegan al puerto de Buenos Aires. Esa zona es dragada, es decir, hay barcos que sacan los sedimentos del fondo, la arena del fondo, para que los barcos puedan circular. Todos los días tiene que ser dragado el río de la Plata, porque la cantidad de sedimentos que se depositan son muchos. Es un río realmente playo, el río de la Plata, en muchos lugares, en muchas zonas. Este tipo de desembocadura, donde el río se ensancha en forma de embudo, como estamos viendo aquí, se denomina estuario. ¿eh? Un estuario es una desembocadura que no posee islas en su interior. Bien, justamente el estuario del Río de la Plata no posee islas. Podemos nombrar la isla Martín García, pero que no es una isla que se formó con sedimentos, está claro, sino es una isla rocosa, es del macizo precámbrico. Bien, así que está formada por rocas duras y es la única isla que hay. Por eso es que decimos que tiene forma de estuario, aunque tenga esta única isla ahí perdida solita. Así que ahora después más adelante vamos a ver con otras diapositivas. Estas son las diferentes partes que tiene un río y las características que tiene el río. Aparte de la actividad, aparte de ustedes sacarle una imagen a los apuntes que hayan tomado de esto que les he comentado, que algunos ya lo tienen porque lo hicimos dentro del aula, donde tienen las definiciones de qué es un lecho, de qué es una cuenca, de qué es exorreico, arreico, todo lo que estuvimos hablando, van a tener que buscar las características, está claro, de los ríos más importantes, ¿sí? De los ríos más importantes. Decir si es navegable, qué tipo de régimen tiene. No me importa, no es tan importante por ahí si es cuántos kilómetros mide el río. No interesa eso, sí importa, por ejemplo, en el caso del río Paraná, eh, a ver, no deja de ser importante la extensión del río, pero más importante es si es navegable o no, para justamente el tráfico comercial, la comunicación como vía de comunicación para las personas, cuándo crece el río, qué tipo de régimen tiene, si es
afluente de un río o no, qué tipo de cauce tiene, si es ancho, si es angosto, si tiene una desembocadura en forma de delta. Yo ahora en las especificaciones les voy a dejar los nombres de los ríos que ustedes tienen que buscar, qué características tienen ellos. Bien, bueno, y para finalizar, ahora vemos la, algunos accidentes geográficos, porque es verdad que cuando hablamos de que el río termina desembocando en el mar, ahí en esa zona costera vamos a encontrar diferentes accidentes geográficos. Bien, que es importante que los conozcamos. Cuando vamos a la playa, cuando vemos un mapa, es diferente saber qué es esto que estamos viendo. ¿Sí? Bien. Bueno, como les decía, acá nos vamos a encontrar con algunos accidentes geográficos en la zona costera, es decir, ahí donde terminan los ríos. Y vamos a encontrar, está claro que en nuestro país hay solamente un ejemplo de ría. La ría es la desembocadura de un río que ha sido inundado por el mar. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo aquí en nuestro país, como les decía, hay solo un lugar en la provincia de Santa Cruz, en Puerto Deseado, donde encontramos esta ría que estamos observando, donde ustedes ahí están viendo en esta imagen un río, ¿está? Pero el agua que lleva ese río o que tiene ese río, justamente no es agua dulce, sino que es el agua del mar. ¿Por qué? Porque el río, en este caso particular, está claro, se formó hace millones de años y cuando el nivel del agua de los mares aumentó debido a que la época de la glaciación terminó, cuando se derritieron los hielos de la glaciación, el nivel de los mares subió y cuando subió el nivel del mar, ocupó la desembocadura del río. A esos ríos que han sido invadidos por el agua de mar, cuya desembocadura fue invadida por el agua de mar, se conoce como rías. Aquí son extrañas, pero hay otros países del mundo donde son muy pero muy conocidos. Si vamos a Finlandia, Noruega, está claro, vamos a encontrar este tipo de desembocaduras. Pero no son fáciles de encontrar. Entonces, una ría es una desembocadura que ha sido ocupada por el agua del mar. Otro accidente que vamos a tener van a ser los cabos, cabos o puntas. Está claro que figuran o aparecen en el mapa. ¿Y qué es un cabo o punta? Una masa de tierra que se adentra en el mar. Bien, aquí en nuestro país tenemos, por ejemplo, el Cabo Vírgenes, muy cerquita de Punta Dúngenes, que es otro cabo, es la misma, en Chile. Bien, vamos a ver una imagen. Aquí tenemos justamente una imagen de el Cabo Vírgenes. Bien, justamente es esa porción de tierra que estamos observando que se adentra en el mar. ¿Mm? Otro de los accidentes geográficos que podemos encontrar en la zona de la costa son las penínsulas. Bien, la península es una extensión de tierra unida al continente por una pequeña franja de tierra llamada istmo. Bien, aquí vemos una península. Ven la extensión de tierra, está claro, cómo está unida a la parte continental por una pequeña franja, que si el nivel del mar aumentara un poquito, seguramente esa península se convertiría en una isla. O si el mar erosionara ese istmo, esa franja de tierra,
dejaría esa porción de tierra aislada del continente, convirtiéndola en una isla. En nuestro país, la península o una de las penínsulas más importantes por lo conocida, está claro, y por lo turística, es la península Valdés. Bien, esta que vemos aquí, esta porción de tierra unida al continente por una pequeña franja de tierra, sin duda es la península más importante, ya que es en esta península donde se hacen los avistajes de ballenas. Bien, ahí estamos viendo allí atrás parte de la península. Y otro accidente geográfico que son muy comunes en nuestras costas y en muchas costas del continente americano también, es la costa acantilada. El acantilado es esa pared vertical que estamos viendo en el fondo, está claro, que ha sido formada por el mar. Esto ya lo vimos cuando vimos erosión. Aquí vemos otra imagen justamente de la península Valdés y de esa pared vertical que cae, está claro, y que se denomina acantilado. ¿Mm? Todo esto provocado por la erosión marina. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Es más, se ven aquí en la imagen cómo se producen esas cavernas, esas cuevas, ahí en la zona de la costa de la península. ¿Mm? Bien, otro de los accidentes geográficos que podemos llegar a encontrar son las islas. Como ya dijimos, una isla es una porción de tierra rodeada por agua. En nuestro país hay varias islas importantes. Vamos a tener, como les había nombrado, esta es una imagen de la isla Martín García, ahí muy cerquita de la desembocadura del río Paraná, en el río de la Plata. Otra isla muy importante para nosotros sin duda va a ser la isla, va a ser sin duda, perdón, la isla de Tierra del Fuego, está, y también vamos a encontrarnos con la isla, por ejemplo, de los estados. ¿eh? Bien, otro accidente geográfico que tenemos a lo largo de, de nuestras costas son los golfos. Bien, y el golfo es una porción de mar encerrada entre dos cabos. A veces es muy difícil poder establecer cuál es la diferencia entre un golfo y una bahía. Está, por lo general, las bahías son más cerradas todavía. Está, parecen más una herradura. Bien, en cambio el golfo, por lo general, suele ser una porción encerrada por dos cabos, pero más abierta. Aquí vamos a ver una imagen de lo que es el Golfo de San Jorge y cómo va a estar en las dos puntas los cabos, está claro que lo encierran. Pero como ven, el Golfo es una entrada del mar, una porción del mar encerrada, bastante amplia. En cambio la bahía se cierra mucho más. Bien, y esto ya lo habíamos dado en las dorsales, qué son las dorsales, las fosas, lo habíamos dado en el relieve, así que no me voy a adentrar con otros accidentes como las montañas, las mesetas, los valles, ¿sí? Porque ya los nombramos. Bien, entonces, hasta aquí la clase de hoy. Tomen todos los apuntes, está, y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Sí? Hasta luego, chicos.